Gracias por la alabanza. La Biblia no es un simple libro acerca de la vida de Jesús. Si lo miramos bien podemos percatarnos. Lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús nos muestra el modelo a nosotros. Lo que significa que la Biblia es el libro acerca de Dios, pero también es un libro acerca de nosotros. Y no solamente nos muestra cómo Jesús vivió su vida como nuestro Salvador, también nos muestra cómo vivir como aquellas personas que han recibido la salvación. Hay una gran diferencia entre recibir esta Biblia como simplemente una palabra de Dios. Decir, bueno, esta es la palabra de Dios, pero no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con mi vida diaria. Existe una gran diferencia entre eso y entre ver un mensaje directo a través de la palabra de Dios que Dios me está dando a mí. Un mandamiento directo de parte de Dios a mí. Veamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El Cristo nos dejó un ejemplo en sus pisadas en la Escritura, para que también nosotros lo sigamos. Por tanto, la Biblia es una historia acerca de Dios, pero es acerca de nosotros también. Hay muchos libros en el mundo, y hay cierta clase de escritos, por ejemplo, la última voluntad de un padre. Y puede ser que es como cualquier otro escrito, puede ser que es como una letra, como algo que está escrito, pero si es tu padre puede ser totalmente diferente el significado de esto para ti. Entonces tú vas a apreciar la Biblia como uno de los otros tantos libros que hay en el mundo, o vas a apreciar y vas a recibir esta Biblia como la última voluntad de tu padre. Veamos Lucas capítulo 11, versos 27 y 28, y es el pasaje de hoy. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y vemos el trasfondo de esta historia. En el comienzo del capítulo 11 Jesús enseñó la oración. Él estaba enseñando cómo orar. Y justo después de esto él echó fuera un demonio. Cuando él echa fuera el demonio, vemos a gente que se opone a él y dice que por el poder de Belcebú es que echa fuera el demonio. Y Jesús les responde de una manera muy precisa y acusadora, diciéndole, bueno, si Satanás echa fuera demonios a Satanás, si Satanás echa fuera los demonios de Satanás, entonces su reino va a caer. Pero yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios. Así que el reino de Dios ha venido a ustedes. Esas personas experimentaron grandes milagros y la palabra de Dios. Y dentro de la multitud, una mujer que estaba viendo y escuchando todas estas cosas, que era como una testigo ocular, ella se levanta y llena de emoción, ella dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es decir, bienaventurada María que te trajo. Y verdaderamente María fue bendecida, ella dio a luz al Salvador, Jesús. Esta mujer no pudo contener su emoción dentro de ella. Estaba tan emocionada y por eso grita bendiciendo a Jesús. Tú eres un hombre tan bendito, tan asombroso, y tu mamá también es asombrosa y bendita. Y cuando Jesús escuchó esta bendición, él dio una respuesta. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es lo que el Hijo de Dios mismo, Jesús, está diciendo. Es verdad que María me trajo físicamente a este mundo, pero aquellos que escuchan las palabras de Dios y la guardan son más bendecidos. Jesús, quien conoce todo y desde su perspectiva, cuando él mira la vida de las personas, más que María, quien lo trajo al mundo a Jesús físicamente, aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios, son mucho más bendecidos. Entonces, verdaderamente desde la perspectiva de Dios, ¿quiénes son los verdaderamente bendecidos? Aquellas personas que oyen la palabra de Dios y la guardan. Veamos a Lucas capítulo 8. Es otro evento que aconteció, un evento muy corto, y ustedes se sorprenderán. Lucas capítulo 8, verso 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Una gran multitud estaba alrededor de Jesús porque él estaba haciendo estos milagros tan asombrosos en aquella época y también estaba dando una palabra muy fuerte.
Y vemos que María toma a los hermanos también de Jesús y intentan llegar a él, pero realmente no podían aproximarse. Entonces una persona viene y le avisa a Jesús, tu familia está aquí. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Realmente estos dos pasajes están hablando acerca de lo mismo. Y desde estos versos podemos entender cuánto realmente Dios quiere que escuchemos sus palabras y que las pongamos por práctica. La Biblia es un libro para nosotros. Dios realmente quiere que escuchemos su palabra y que la obedezcamos. Así que no debemos de recibirla simplemente como una mera información. Dios realmente habla al corazón de las personas para que tomen esto y lo apliquen a su vida. Y realmente no necesitamos tanta información. A través de los dos pasajes de hoy podemos percatarnos de a qué magnitud Jesús aprecia a aquellos que oyen la palabra y la hacen. Tú puedes pensar que la Biblia es un libro muy espeso, que es un libro muy ancho y que hay muchas cosas que leer, que comprender, que obedecer. Pero en verdad, si tú conoces el principio de la Biblia, es muy fácil de mantener y de guardar. Y cuando tú tienes esta mente y este corazón de escuchar la palabra de Dios y de guardarla, la palabra de Dios entrará en tu corazón. Será sobre ti. Hace 30 años, en el país de Estados Unidos, en la provincia de Texas, había un pastor llamado Jimmy. En el tiempo de que era joven, en los 20 años, y como él creció en una cuna cristiana y en un trasfondo cristiano, él escuchó mucho acerca de Jesús, acerca de la Biblia. Pero realmente él nunca entendió ni leyó la Biblia. Pero él era muy curioso y se preguntaba, ¿Jesús será real? ¿Verdaderamente Dios existe? Y más allá de esta curiosidad, él llegó a pensar, bueno, realmente quizás sea importante el conocer acerca de Dios en mi vida. Entonces él hizo un desafío. Él comenzó a hacerse un desafío porque nunca antes había terminado de leer ni siquiera los 4 evangelios. Entonces él pensó, si yo soy capaz de seguir los mandamientos de Jesús, entonces me voy a percatar si realmente Jesús es real o no. Entonces él se desafió a sí mismo. Él iba a leer una página del Evangelio de Mateos, iba a meditar en eso que leyó, y luego iba a comenzar a ponerlo en práctica. Todo aquello que leyó y que comprendió acerca de Dios, acerca de Jesús, y todo aquello que él pudo apreciar acerca de cualquier mandamiento que decía en la palabra. Él solamente tenía 20 años, pero él pensaba y tenía este corazón, verdaderamente voy a seguir todo como esté escrito en este libro, de la manera en que esté escrito. Entonces seré capaz de comprobar si Jesús es real. Y en menos de 6 días de que él continuó haciendo esta práctica, pudo comprobar algo. Pudo comprobar que Dios es real y que Jesús es real. Él verdaderamente pudo experimentar que Dios está vivo y verdaderamente pudo experimentar muchos cambios en su vida. Y desde que comenzó a experimentar todo esto, entonces ahora no podía parar. Él fue a la iglesia y entonces él comenzó a compartir todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba experimentando, lo que estaba viviendo. Y hubo muchos de su edad que comenzaron a estar interesados. Todas las noches entonces, desde las 7 de la noche hasta las 11, se reunían, meditaban la palabra de Dios juntos y trataban de ponerla en práctica. Y comenzaban a orar los unos por los otros y comenzaban a animarse los unos con los otros. Y se cuidaban los unos a los otros. Y en reuniones como esta, las obras que comenzaron a ocurrir con la iglesia primitiva surgieron a sí mismo. Personas que estuvieron deprimidas recibieron sanidad. Otros experimentaron la sanidad de otras personas. Y la mentalidad de las personas vino a ser más saludable. Y se volvieron más sedientos. ¿Cómo puedo practicar la palabra de Dios incluso mucho más? Y cuando ellos vinieron a Hechos capítulo 2, pudieron ver la vida de la iglesia primitiva. Y se volvieron más específicos. Prediquemos el Evangelio cada día. Y hagamos discípulos de las personas. Hagamos esto intencionalmente. Y de la misma manera ayudemos a estos discípulos a que hagan discípulos también. Así es como está en Hechos capítulo 5. Visitemos casa a casa y compartámosles el Evangelio y sirvámosles con el Evangelio. Vivamos la vida que llevó la iglesia primitiva. Y realmente eso fue muy asombroso. Después de 30 años... un gran número de hermanas y hermanos ha sido enviado al mundo de esta práctica de comunión así que ellos tenían. Han sido enviados al Medio Oriente, a Norteamérica, a lugares de África donde el Evangelio nunca había sido predicado antes. Y ese movimiento fue llamado el movimiento de Antioquía, porque ellos de la misma manera querían volver con estas respuestas a su Antioquía. Querían hacer como la vida de la iglesia primitiva.
influenciando a todas estas personas a nivel mundial. Y cuando yo pude escuchar su testimonio por 30 minutos, mi corazón estaba muy emocionado. Mi corazón estaba ardiendo. Y este joven muchacho que empezó con sus 20 años comenzó sin saber nada, sin tener ningún conocimiento previo. Simplemente se preguntó: ¿cómo puedo saber si Dios existe? ¿Cómo puedo saber si Jesús existe? ¿Cómo puedo conocerlos? Entonces voy a seguir simplemente lo que está dicho de ellos en la Biblia, lo que ellos dicen en la Biblia. Voy a meditarlo, voy a leerlo y voy a poner en práctica. Y Dios valora esas vidas. Dios obró en sus vidas porque Él tenía este corazón de leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Él quería seguir a Dios. Nosotros realmente tenemos que reflexionar en nuestras vidas si tenemos este tipo de desafíos como lo hizo este joven. Verdaderamente yo quiero seguir todo lo que está escrito en la vida. Verdaderamente yo quiero aplicarlo a mi vida y seguirlo, ser hacedor. No deberíamos de estar contentos y estar satisfechos diciendo: bueno, yo sigo la palabra de Dios un poco, que yo conozco un poco. Porque la palabra de Dios es viviente y está activa, y Dios verdaderamente quiere que la sigamos y que guardemos lo que está escrito. Hay un libro que a mí me gustaría recomendarles que leyeran. El título del libro es El año viviendo bíblicamente, escrito por A.J. Jacobs. Este escritor es un tipo de periodista y es un escritor muy experimental, y él quiso escribir este libro para ponerse a prueba a sí mismo. Y antes había escrito otro libro acerca de Británica. Británica es una enciclopedia. Él se puso a reflexionar en muchas personas a nivel mundial. Su entendimiento está muy bajo. Así que él se puso a leer esta enciclopedia británica desde el primer tomo hasta el último. Y después de leer todos estos tomos de esta enciclopedia, él escribe este libro. Y a él le gustaba experimentar de esta manera. Pero vemos que después de un año de vivir bíblicamente, él escribe este libro, un año viviendo bíblicamente. Él se percató de dos clases en la humanidad que tienen religiones. Y él se percató que la mitad de la población mundial cree en Dios. Y él pudo llegar a pensar: o esta gente están teniendo ilusiones, o yo estoy equivocado, tengo la percepción errada. Así que él empezó, y ya entonces él tenía hijos. Él quería que sus hijos crecieran siempre saludables. Y él pensó: es bueno que ellos tengan una religión en su vida. Se desafió a sí mismo una vez más. Él trató de vivir bíblicamente. Trató de vivir de acuerdo a la Biblia por un año. Y trató de vivir de acuerdo al Antiguo Testamento y de acuerdo al Nuevo Testamento. Y al comenzar a vivir su vida bíblicamente, él recibió ayuda de rabinos judíos, también de sacerdotes católicos y de pastores de la iglesia. Entonces, en la cristiandad en la cual nosotros creemos, Cristo ya ha completado todo. Todos los procesos ceremoniales, toda la ley, todo. En el Antiguo Testamento. No guardamos el sábado, no hacemos los sacrificios. Ya estas cosas no se hacen más. Pero este escritor Jacobs fue y recibió estos consejos de los rabinos del Antiguo Testamento. Así que entonces lo primero que hizo fue dejar crecer su barba de acuerdo a los sacerdotes y de acuerdo a las características del Antiguo Testamento. Y comenzó a usar esta ropa blanca. Él lo estaba leyendo y luego estaba viviendo de acuerdo a lo que leía. Y todo está bien hasta este punto. Pero ustedes saben que hay ciertos puntos. En el Antiguo Testamento hay un cierto mandamiento. Cualquiera que desobedece los 10 mandamientos, por ejemplo, aquella persona que tiene fornicación, si tiene una aventura nada más, la condena es a apedrearlo hasta la muerte. Entonces él comenzó a buscar a estas personas que eran impuros. Y él estaba dispuesto a apedrearlos, porque estaba siguiendo la Biblia. Pero si los apedreas con unas piedras grandes, entonces eso va a ser un gran problema. Entonces él trató de buscar pequeñas piedrecitas. Entonces él les arrojó estas pequeñas piedrecitas muy pequeñitas a aquellos que estaban cometiendo pecados. Y cuando las personas lo miraban, él respondía: oh, discúlpame, lo siento mucho. Y bueno, también hay que mantener el sábado de acuerdo al Antiguo Testamento. No se supone que trabajes en el día sábado. Y quien se puso muy enojada ahí fue la esposa. Él realmente no hacía nada el sábado, no lavaba los platos. Él no hacía realmente nada los sábados. ¿Y por qué no estás trabajando? Bueno, tengo que guardar el sábado. Y entonces cada primer día de cada mes él tenía que soplar la trompeta. Y entonces así lo hacía. Cada primer día de cada mes él soplaba la trompeta. También voló a Israel para cuidar de las ovejas y para criar ovejas. En muchas maneras este hombre Jacob es una persona asombrosa. Y él comienza a comer toda esta comida que
está escrita en la Biblia. Por eso es que la comida esta que se come está también en Israel. Entonces él trató en seguir cuidadosamente todo aquello que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, resumiendo, él tenía que vivir de toda esta manera, siguiendo todo lo que estaba en la ley. Había cosas que también él tenía que hacer todos los días. La oración y la acción de gracias. Él era un buen escritor. Y realmente él escribía sus emociones y cómo se sentía. Por ejemplo, cuando leía la Biblia y él comenzaba a leer todos estos títulos de Dios, eran demasiado para él. Porque ustedes ven que la Biblia describe al Señor como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Pero como periodista, como él era periodista, él solía criticar a otros. Así que él no es bueno alabando a otros. Pero ahora tenía que alabar a Dios. Entonces él escribe, ¿realmente es Dios digno de alabanza? Ese tipo de personas son las que experimentan muchos cambios. Y siguiendo la palabra de Dios como está escrita, él pudo experimentar este cambio. Así que cuando ustedes tengan tiempo, por favor, traten de buscar este libro y leerlo. Yo solamente le he dado 2 ejemplos. Y aunque son episodios muy cortos, nos muestran cuán importante es recibir la palabra de Dios. Así que si ustedes han estado oyendo a la iglesia, se pueden preguntar, ¿verdaderamente han ustedes estado escuchando la palabra de Dios? ¿Verdaderamente han seguido la palabra de Dios? Veamos Mateo capítulo 23. Es cuando Jesús reprenda a estos fariseos. Mateo capítulo 23, versos del 2 al 4. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos se encontraban en la posición de enseñar a otros, eran maestros. Significa que ellos enseñaban la palabra de Dios, pero realmente ellos no la seguían y no la ponían en práctica. Pero no solamente son estos líderes, toda la sociedad entera está de esta manera. Entonces, si los siervos y siervas de Dios, si las personas que asisten a la iglesia y las que sirven en la iglesia, si verdaderamente viven de acuerdo a la palabra de Dios, todo el mundo será diferente. Pero es frustrante porque muchos cristianos no pueden vivir una vida que escucha la palabra de Dios y que sigue la palabra de Dios para obedecer. Vayamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces Jesús está comparando a las personas que escuchan y hacen a las personas que escuchan y no hacen. Aquellas personas que escuchan y obedecen son los que construyen una casa, y es como si la construyeran encima de una roca firme. Así que cuando vienen los ríos y las lluvias, la casa permanece firme porque está en la roca. Sin embargo, las personas que oyen y no hacen, en realidad desobedecen, son como aquellas personas que hacen la casa sin el fundamento. Cuando viene el río con ímpetu, la casa va a colapsar por completo. Y nosotros hemos visto a muchas personas enfrentando esta destrucción y este colapso. ¿Cuántas personas van a la iglesia y abandonan la iglesia luego? Ellos permanecen un tiempo y luego se abandonan la iglesia. Y estoy seguro que han escuchado la palabra de Dios, pero no la han puesto por práctica. Y no se desafían a sí mismos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos nunca han pensado como Jimmy, que tenía 20 años y no tenía ningún trasfondo bíblico ni conocimiento bíblico prácticamente de nada, pero quería saber la existencia de Jesús y la existencia de Dios. Por eso es que él decidió con su vida vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Los estudiosos estiman que después de este coronavirus, el 20 o el 30% de los cristianos abandonen la iglesia. Y constantemente veo las noticias como las ofrendas de las iglesias se han reducido en un 34%. Y continuará así hasta el colapso. Y desde la perspectiva exterior, esta casa que está así fundada, con dentro de esta manera, exteriormente luce muy bien, luce muy linda. Pero cuando vienen los torrentes, cuando el río golpea con fuerza, entonces se va a descubrir si estaba fundada sobre el fundamento correcto o no. Es muy importante escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica.
Veamos Lucas capítulo 8, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si verdaderamente recibimos la palabra de Dios, donde sea que adoramos a Dios, si verdaderamente abrimos nuestros corazones y pensamos, bueno, en este momento, ahora mismo, Dios va a hablarme a mí. Entonces vamos a tratar de retener la palabra oída, vamos a tratar de retener la palabra de Dios. Porque creemos que la palabra que nos está siendo dada ha sido dada por Dios mismo. Así que vamos a tratar de seguirla y ponerla en práctica. Y vamos a tratar de vivirla y ponerla en práctica en nuestra vida, ya sea cual sea la situación, vamos a perseverar. Y como resultado entonces vamos a producir fruto. Veamos Filipenses capítulo 4. Entonces tú puedes decir, bueno pastor, yo entiendo, tenemos que seguir la palabra de Dios. Pero hay tantos mandamientos, hay tanta palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Filipenses capítulo 4, verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En sus vidas ustedes tienen a sus padres y los tienen como mentores. Y estoy seguro que ustedes han aprendido muchísimas cosas de ellos. Pero todas estas cosas que ustedes han visto de sus padres, que ustedes quieren parecerse a ellos, que ustedes quieren hacer lo que ellos hicieron, lo pueden poner todo como en una oración. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro que nos dice acerca de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios. La Biblia quiere hacernos creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y creyéndolo, ¿qué debemos hacer? Seguimos las pisadas de Jesús, seguimos la vida de Jesús. Entonces, vamos a ser más específicos, porque vamos a seguir a Jesús. Pero ¿cómo vamos a seguirlo? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué quiere nuestro Dios que hagamos ahora? Y esta pregunta por sí sola puede responder todo. Y cuando tú comienzas a vivir una situación muy similar a la cual alguien estaba atravesando en la misma Biblia, entonces tú tomas la respuesta y la aplicas a tu vida. Si Dios quiere que ores, tú oras. Si Dios quiere que perdones, perdona. Si tú te percatas de que Dios quiere que tú adores y le alabes, entonces adórale y alábale. Oh, Dios quiere que yo predique el Evangelio, entonces predique el Evangelio. Hay una iglesia que es muy respetada entre todos los misioneros y se llama la Iglesia de la Lata. ¿Y por qué se llama la Iglesia de la Lata? Porque en realidad está construida con lata. El pastor compró este lugar donde había un aeroplano y construyó esta iglesia ahí. Significa que no es una construcción regular donde abrió una iglesia. Y desde el principio el pastor proclamó, vamos a construir una iglesia para las misiones. El 60% del presupuesto de la iglesia es mandado a las misiones. Tiene este fin. No hay iglesias que den ni siquiera el 5% de su presupuesto para las misiones. Ni siquiera las grandes iglesias en Corea lo pueden hacer así. Este pastor, desde el principio de su iglesia, él lo dijo. Necesitamos hacer misiones. Así que no usemos el dinero para nosotros mismos cuando lo podemos usar para las misiones. Y el eslogan que él publicó era este. Pongámonos incómodos. Estemos no confortables. Y la iglesia está construida de lata. Imagínense, en el verano es muy caliente y en el invierno es muy frío. Vivamos incómodamente, sin comodidades. Estamos dando la adoración y la alabanza 1 o 2 veces a la semana. Así que no invirtamos nuestro dinero en la construcción del edificio aquí. Reunamos todo ese dinero y usémoslo en las misiones. Y ahora mismo ellos están levantando alrededor de 500 misioneros en alrededor de 92 países. El hecho de enviar misioneros a otro país significa que ellos los van a ayudar, van a ocuparse de ellos y van a apoyarlos toda su vida. Entonces una iglesia pudo enviar 530 misioneros a 92 países. Incluso los no creyentes respetan esta iglesia muchísimo. Ellos dicen, yo estoy tan orgulloso de que esta iglesia esté en mi ciudad. Este pastor se aferró a las misiones con su corazón. Él dijo, yo realmente tengo que hacer las misiones, tengo que predicar el Evangelio. Y él comenzó a obedecer y lo puso en práctica. Entonces esto comenzó a arrojar fruto. Lo que quiere Jesús que realmente nosotros hagamos es salvar las almas. Por tanto, tenemos que predicar el Evangelio y ser devotos para las misiones. Y esa clase de obediencia va a arrojar frutos como esos. Hay muchos otros ejemplos que pudiera dar. Así que hoy en nuestra iglesia no vamos a tener este tiempo así que siempre tenemos. Vamos a dar el reporte de lo que está pasando en las misiones en el mundo. Creo que será muy fortalecedor para todos nosotros. Y creo que será muy importante ver verdaderamente todos estos años que hemos estado corriendo para hacer la evangelización mundial.
y cómo Dios ha apreciado y ha valorado esos momentos. Hay muchos ejemplos. Y poniendo aparte todos esos ejemplos, pensemos en cuánto nuestro Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra y obedezcamos. Y mientras yo estoy tratando de escuchar su palabra, y mientras yo estoy tratando de aplicarla y ponerla en práctica, cuánto Dios se está deleitando. Y a qué magnitud Dios va a apoyarnos estando con nosotros. Y yo verdaderamente espero que esta sea nuestra historia ahora. Dejemos de apreciar la Biblia como un libro de ficción, o el libro que tengo que leer así porque debo de hacerlo y ya. Imagínate que si tú fueras un soldado, y esta Biblia es la orden del Estado Mayor que te da a ti para obedecerla, ¿cómo tú la leerías entonces? Si tú no sigues estos mandamientos vas a morir, o tus soldados van a morir. Con esta clase de mente y corazón debemos de acercarnos a la Biblia, pensando, este libro es para mí. Y verdaderamente tengo que leerlo, entenderlo y seguirlo. Volvamos a Lucas capítulo 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y nuestro Dios cuando dijo esta palabra, ¿cuánto fue lo que le enfatizó? Tú sabes lo que es una verdadera bendición. Por supuesto, mi mamá María me dio a luz y ella es bendecida. Sin embargo, una bendición mucho más grande, una verdadera bendición será sobre aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios. Y yo me deleito tanto con aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Lo podemos entender esto a través de estos pasajes. Y aunque es un tiempo muy corto y has escuchado la palabra de Dios, si tú abandonas esta habitación diciendo, bueno, ok, yo necesito verdaderamente escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y entonces después vas a tener esta adoración que tenemos aquí. Esa va a ser una verdadera adoración. Porque los creyentes deben de tener este tipo de mente y corazón. Si Jesús, que me ha salvado, que me ha amado, quiere que yo haga esto, entonces yo lo voy a hacer. Si mi Dios quiere que yo haga algo, Él es el que me amó a la magnitud de que mató a su propio hijo. Si Él quiere que yo haga algo, entonces yo lo voy a hacer y va a ser algo muy natural que yo lo haga. Porque yo soy un creyente. Yo solía vivir con una baja autoestima. Pero cuando yo estuve en el ejército, hubo una persona que me reconoció. Era una persona muy respetada en el ejército y ya tenía ciertos grados. Y él tuvo una buena impresión de mí. Yo siempre lo respetaba mucho. Y aunque él tuvo una buena impresión de mí, todo aquello cuanto decía, yo trataba de hacerlo rápido. Y después con la bomba, después de este incidente, yo fui al hospital y conocí a otra persona. Era un joven pastor y yo sentía que él me respetaba mucho y que él me reconocía mucho. Él me dijo, la Navidad se acerca y no tenemos nada para decorar. Entonces en aquel tiempo yo tenía este pedazo de bomba en mi pie y estaba caminando así muy difícil, con mucha dificultad. Pero realmente quería ayudar a decorar. Así que cogí a mi compañero paciente y fuimos al monte para conseguir un árbol de Navidad. Y comenzamos a decorarlo con todas estas ramas. Comenzamos a decorar este lugar así para la iglesia. Y se veía muy bonito. Como era la persona a quien yo respetaba mucho. Como era la persona a quien yo apreciaba mucho también. Entonces yo obedecía esta orden. Si hubiese sido una persona que yo no valoro, que yo no respeto, que yo no aprecio y me hubiese dado esta orden. Ve y consigue este árbol de Navidad y vete lejos y trae este árbol de Navidad para decorar todo. Entonces yo no hubiera obedecido ni hubiera hecho nada. Pero como es esta persona a quien yo aprecio y a quien yo valoro mucho, solamente con decir una oración, yo trataría de hacerlo. Jesús murió en la cruz y Él me ha dicho, si entendemos este hecho, que Jesús ha muerto y que la magnitud de ese amor se manifestó en que Él murió en una cruz. Y Jesús me está diciendo, por favor hagan esto, háganlo. Así que nosotros tenemos que hacerlo. Así que debemos de vivirlo. ¿Y cómo vamos a hacer? Debemos de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y la Biblia nos dice que esto es lo que Jesús quiere que hagamos. Así que vivamos la palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo, para que esto tome lugar en sus vidas. Para que puedan escuchar la palabra de Dios y ser hacedores, para que esto se cumpla en sus vidas. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por darnos esta oportunidad y este privilegio de escuchar la palabra de Dios y de obedecerla. Permítenos no solamente escuchar, sino también obedecer. Bendice a todos los miembros para que ellos puedan tener la resolución. Tengo que escuchar la palabra de Dios y también obedecerla.
porque Él nos ha amado a nosotros. Él ha muerto por nosotros. Y ayúdanos a estar despiertos espiritualmente para continuar escuchando y obedeciendo tu palabra, para que todos nosotros seamos capaces de escuchar mucho más incluso, e incluso seguir mucho más, y ser hacedores mucho más. Bendice a todos estos miembros para que en estos tiempos finales sean personas que sean los hacedores de la palabra. Gracias, en el nombre de Jesús, el Cristo, hemos orado.